Buena semana para todos, que Hashem nos cuide. Nuevamente estamos en esta clase de Musar. Estamos viendo el Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev. Sus aforismos, como ya los he explicado, son bastante profundos, basados en una conciencia muy amplia que Rabbi Nachman Moreno Berrabeinu tenía, un gran sabio de hace unos 300 años, un poco más para acá, 200 años y algo. Y nos dejó muchas de sus enseñanzas, la cual están explayadas o explicadas en el Likutei Moharan. Sin embargo, como ya hemos dicho en otros momentos, nosotros solo nadamos y buceamos muy por encimita, muy por encimita. Pero es una semilla que se abre a que nos dé ese anhelo y ese interés por seguir profundizando en la sabiduría que Hakadosh Baruj Hu nos da en la Torá a través de nuestros sabios y en sus escritos. Hoy es 24 del mes de Siva, ya estamos por terminar esta semana, cada vez que viene los Joides, y empieza el mes de Tammuz, Puri Hashem. Y bueno, nos vamos acercando cada día al Año Nuevo Judío, falta un poquito, pero vamos acercándonos cada día más. Y hoy es primer día de la semana, Yom Rishon, 30 también del mes 6, del año 24. Vamos a decir el Tejerín en agradecimiento a Kadosh Baruj Hu por todas las bondades que nos da. Cada día sus bondades son grandes, su misericordia es grandísima. El hecho de que estamos con vida hoy es un mérito muy grande, un desafío muy grande, una responsabilidad muy grande. Así que vamos a decir el Tehilim 100, Besat Hashem. Mismo le soy dos jurilados y no hay culpores, y de Hashem, de sin jobo, y le ven no, de ikiado y no, y el que usó, no ven a nafne. Amo, y metzo, y mariso, y voy y lloro, hace de eso. Desoy do ha sai rotsopa biskilo hoy di loy borgishemoy kitoipa ado no lo has doy de ador budoy emino soy de Shem Hashem Nasliach con el favor de Hakadosh Baruj Hu. Iniciamos nuestra clase y tendremos éxito Besat Hashem. Muy bien, así que iniciamos. Aún seguimos en mitigar los juicios el Antorak Din. ¿Cómo mitigar juicios? ¿Qué nos dice Rabbi Nachman de Breslov? Dice, la persona debe contarles a los demás sobre su angustia para que ellos puedan pedir misericordia. Sobra decir lo que las angustias se le dicen a alguien que me quiera, a alguien que me estime, que me ame, que de verdad se interese por mí, no a una persona que le tenga odio, lo tenga celos, ya que esa persona le echará mal de ojo, lo contrario, y le deseará mal y no será bueno. Cuando existe algún juicio severo en contra de Israel, Dios me lo permita, Akadosh Baruj Hu le informa a los sadikim sobre ello para que puedan orar por el pueblo judío. Todo aquel que no ore por ellos incurrirá en la ira de Dios, como lo hacen nuestros sabios en esta época. Si uno se ve rodeado de juicios severos, deberá hablar sobre sus enemigos y justificar sus acciones. Nombrar jueces indignos trae sufrimiento. Dios castiga a la persona que hace un voto y no lo lleva a cabo, pero si se mantiene en silencio, ello será considerado como si hubiera cumplido su voto. Los votos son juramentos que las personas hacen. Una de las cosas que nuestros sabios nos recomiendan es tener mucho cuidado en decir, haré, te prometo que hago esto, mañana voy, espérame que yo lo hago, sí, yo te prometo esto. Hay que cuidarse de eso. Un voto y si no quedes atrapado con tus palabras. ¿Por qué? Porque se lo van a reclamar, se lo van a reclamar. Aceptar el sufrimiento por amor equivale a traer un sacrificio. Cuando alguien pasa una circunstancia y lo pasa con amor, dice, puede declarar para sí mismo, después de que lo asimiló, lo aceptó, puede decir Dios es justo y lo acepta con amor, es como si hubiese traído un sacrificio. Si la persona se cree, ello es una señal que desde arriba ha sido designada para una caída. Sumergirse en una mikveh alivia el sufrimiento y trae salvación.
ve la importancia de que tengamos, de tener una mikve, de que nosotros siempre tengamos una mikve. Una mikve es un lugar, pues, es un sitio ritual para las mujeres específicamente que están en Idaba y se bañan, se sumergen. Los hombres también tenemos la costumbre de hacerlo, no como las mujeres, pero es bueno para los hombres hacerlo. Mientras el decreto severo en contra de una persona no se haya hecho de conocimiento público, puede ser fácilmente anulado. Estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Todo aquel que carezca de fe deberá saber que está siendo juzgado arriba. La persona que sufra de juicios severos deberá mirar regularmente el cielo. ¿Qué son juicios severos? Enfermedades, pérdidas económicas, últimamente le va mal, nada le sale bien, pelea con la esposa, los hijos en problemas, aquí, allá, todo se le daña, la roban, Dios guarda. Significa que hay juicios severos. Por lo tanto, dice Rabbi Nachman, que mire regularmente el cielo y se quede mirándolo para que adquiera temor a Dios, le pide misericordia a Kadosh Baruj Hu. A Kadosh Baruj Hu exonera a la persona que les enseña rectitud a los malvados. Mediante la verdad, uno recibe la bondad de Dios sin que ésta se encuentre investida en los juicios. La verdad es la Torah. Akadosh Baruj Hu oculta su rostro de ti debido a la herejía que tienes en tu interior. ¿Qué es herejía? Mentira. ¿Qué es decir algo que no es cierto en la voluntad de Dios o en el modus operandi de la sabiduría de Hakadosh Baruj Hu? Por ejemplo, como decir, no, no hay problema, se puede pecar, que no pasa nada. La verdad, Dios es amoroso y Dios pasará por alto esas cosas. Eso es una herejía, es una mentira. La persona que se crea eso se engaña a sí mismo y por eso Dios se oculta de un mentiroso así. La confianza en Dios mitiga los juicios y hace descender la bondad. Mediante la fe es posible convencer a Dios de que siga tu voluntad. ¿Qué fe? No solo creer. Eso es un concepto de niños. La fe es fidelidad a Dios. La fe tiene que ver con conocer cuál es la voluntad de Dios y apegarme a ella y ser fiel a ella. Entonces, cuando alguien es fiel, y muy similar a algo que estábamos conversando hace un rato, entre aquellos que están en la clase en este momento, y antes de empezar a esta clase, cuando alguien es leal a la autoridad, es fiel, tiene una actitud, no solo en acción, sino en actitudinalmente, de lealtad hacia su jefe, hacia su patrón, hacia su rey, este confía en él. Entonces le otorgará gracia y gracia y gracia, favor, 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 misericordia, misericordia. Pues un rey con un siervo o un servidor leal, entonces, como pasó en la fiesta de Purim, le entrega su anillo a su servidor leal, que es eh, una analogía de lo que hace Dios con sus servidores. Alguien que le es fiel, le es leal, que le ama, no por interés, sino porque le ama, porque le ama a él y porque le es leal. A Kadosh Baruj Hu le concede que sus pedidos sean contestados, que lo que él pide se conceda, que lo que él decrete abajo se decrete arriba. Ese es el poder de un gran satir, es el poder de una persona que ama mucho a Dios y que Dios lo ama mucho a él, como fueron nuestros patriarcas, Abraham Navin. Dijo Dios en la Torá, ¿acaso ocultaré yo algo de mi amigo? Imagínate esto. Me vi un documental de Reyes, de una situación que pasó en una monarquía y el rey tenía una situación importante. Entonces ya hoy en día, años después, ya pasó la situación. El rey llama a sus hombres fieles. Le dice, necesito hacer esto y esto se va a manejar top secret hasta que lo podamos sacar adelante. Y todos decían, sabíamos que trabajamos con dinamita, pero era la voluntad del rey, teníamos que llevarla a cabo en sumo secreto. Nadie va a llamar a gente desleal y gente que no es cercana a sí mismo, ni siquiera vosotros que me escucháis. Ninguno,
de vosotros va a confiarle cosas a gente desleal, sino a gente que le sea fiel a ustedes. Ese es el modus operandi, inclusive en la naturaleza, entre los animales. Todos los que pertenecen a una manada de leones le tienen que ser leal al león, al jefe de la manada. Ningún lobo está en una manada si no le es leal al macho alfa. Y ningún empresario, en mi caso personal, que he tenido la oportunidad de asesorar a empresarios, siempre les he dicho, no tenga gente desleal cerca de ti, porque esa gente no te importa tu persona ni la empresa. ¿Por qué? Porque tienen mente empleados. Por lo tanto, tarde que temprano salen de la empresa y ellos pueden emplearse en otra empresa, porque son empleados. Tú tienes que estar con gente que ayude a levantar la empresa, que vayan contigo y entonces, en base a eso, correspóndales mucho, premielos mucho, favorezcalos mucho, porque esa gente es la que te hace ganar dinero. Seguimos. Sí que mediante la fe es lealtad a Kadosh Baruj Hu. La Sedaká transforma la justicia y el juicio en bondad. Si la persona no tiene fe, claramente Dios le ha retirado su bondad. Volvamos otra vez. Si no tiene fe, ¿qué es fe? Es lealtad a Dios. Pero un ignorante no puede ser leal. Por eso se necesita conocer para saber en base a esto soy leal. Una persona que trabaja en una compañía, volvemos a la misma analogía. ¿Por qué puede ser un buen empleado? Porque sabe sus funciones. ¿De qué trata la empresa? ¿Para dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Sabe eso. Como sabe eso, él se pone en línea y se ubica exactamente en la responsabilidad que el jefe quiere para él, que quiere que él tenga. Pero un ignorante que no sabe ni de para dónde va, ni para dónde viene, ni qué hacemos, ni qué no hacemos, y yo qué hago acá, seguramente no sabrá desempeñar su función 100%. Por eso la fe en Hakadosh Baruj Hu es saber para dónde va, quién es Dios, cuál es su voluntad. En base a eso le tiene fe. El noágida tiene que tener fe en 7 mandamientos que Dios le dio a él y unas cosas extras además. Y entre más extras es mucho más leal. Entonces, en base a eso le puede hablar a Dios. Pero una persona que, imaginémonos, una persona que va y coge a piedras el frente de la empresa, la compañía, y después va y le dice, señor gerente, ¿cómo está? Buen día, vecino. El... Vengo a saludarte. Tú eres el que me vienes a dañar la empresa todos los días. ¿Cómo te atreves a venir a hablarme, a saludarme? Si tú me quieres dañar la empresa todos los días. Una persona no puede decir que es un enemigo de Dios, por un lado, y después dice, pero Dios, tranquilo, tú sabes que yo te amo. El hombre que le pega a la mujer, a la esposa, y va y le dice, tranquilo, pero tú sabes que yo te amo. Sería locura pensar de esa manera. Si la bondad escasea, debes saber que el hecho de llorar ayuda para esto. Por eso dicen los sabios que la Torah nos confronta, no nos justifica. Por eso mucha gente no viene a la Torah, porque prefiere vivir engañado en sus pretensiones, en sus formas de vida. Así que debemos aprender de ello. Llorar es un secreto muy grande. Tú quieres saber quieres saber de cómo poder que Dios te escuche. Si no sabes qué decir, di anilo ataque, anilo ataque. No soy yo, sino tú. Dice Rabbi Nachman, agárrate de un muro, agárrate, imagínate que estás en un muro, en un precipicio muy alto. Estás agarrado de tus deditos ahí y le dices, Dios, si no vienes ahora y me salvas, me muero. Así, con un corazón, y llora delante de Hakadosh. Si no me salvas, me hundo. Las lágrimas convencen.
¿Qué pasa cuando tu hijo o tu hija te pide algo? Papi, papi, comienza a llorar. Eso ablanda el corazón. Incluso de las mujeres, ¿eh? Las mujeres, una lágrima convence. Si un hombre no, si un hombre no se guía por las lágrimas de una esposa y no lo conmueven, definitivamente es un hombre un poco raro. La comprensión trae bondad. Darle sedacá a una persona digna te permitirá traer bondad incluso sobre tus seres queridos. Aquí tenemos que tener cuidado. Hay gente que a veces le da un dinero, gente que está en la calle y es drogadicto. Esto no va a traer bondad, esto trae juicio. ¿Por qué? Porque esta gente utiliza el dinero para mal. O va y le entrega el dinero a una viejita que va y compra y lo lleva a la idolatría. Eso es algo que no es bueno. Los sabios dicen, si alguien te pide comida, dale. Si alguien te pide dinero, cuestiona. ¿Para qué es? La persona que no acepte la amonestación experimentará sufrimiento. ¡Wow! Mira este consejazo tan grande. La persona que no acepta la amonestación, una persona que no escucha consejos sabios, como lo hemos hablado en otro momento, hay varias vías para el aprendizaje. Cuando una persona no escucha consejos, le queda la vía del dolor para aprender, la vía del sufrimiento. ¿Qué es el dolor? Que un acontecimiento se volvió un problema grandísimo y que tiene que aprender por el dolor. El sufrimiento es a causa de la ignorancia, no sabe interpretar su circunstancia, entonces sufre más, porque no sabe por qué, para qué y cómo salir de ese problema. Para mitigar los juicios severos, recita el Salmo, el Tehillim, el Salmo 39. Anótenlo ahí. ¿Eh? El Salmo 39 es para poder mitigar juicios. Hay circunstancias difíciles, hay que rezar el Salmo 39 o el Tehillim 39. La persona que se concentre y se prepare antes de orar se verá libre de sufrimientos, aunque al final no pueda orar como debiera. Para mitigar los juicios severos, recita la Mishnayot del Tratado de Seraim. Esto para nosotros judíos, que tenemos acceso a estos libros. Pero si alguien tiene confianza y lo puede, no está mal. Hay veces en que Hakadosh Baruj Hu pondrá fin al sufrimiento de un padre para que su hijo encuentre la paz. Esto cuando hay un padre no muy bueno, ¿eh? Dios guarde que tenga que retirar un padre para que un hijo pueda encontrar felicidad, pueda encontrar paz. El voto previene la ira de Dios. Para mitigar los juicios severos, recita el Tehillim 77, otro Tehillim importante. Que Rabbi Nachman nos dice, el 39, el 77. Todo aquel que se una a la cualidad de la fe durante la noche mitigará los juicios severos que pesan sobre él. La arrogancia hace que la bondad parta hacia el cielo. Para citar el Tikkun Hatzot, mitiga los juicios severos, es una oración que se hace a la medianoche. El quedarse despierto durante toda la noche salva a la persona de los juicios severos. Esto cuando se estudia Torah toda la noche. A partir del sufrimiento que experimenta la persona, podrá determinar y comprender cuáles son sus pecados. Cada vez que una persona pase por situaciones difíciles, hay que reflexionar sobre qué es lo que está pasando para tratar de entender y comprender cuáles son los pecados que hemos cometido que nos ha llevado hacia esa situación. Visitar al Sadik es en sí mismo suficiente para mitigar los juicios severos. Cuando yo fui a visitar a mi Rebe, recuerdo que le dije, vengo a saludar al Sadik. El Rebe me dijo, me preocupan cuando me dicen que soy un Sadik. Cuando la persona está deprimida, desde arriba consideran maneras de hacerle daño. La depresión es supremamente mala, supremamente no buena, cuando hay depresión. Por eso hay que cuidarse de ello. Porque cuando la persona está deprimida, desde arriba le consideran maneras de hacerle daño. Los acusadores de la persona son vencidos mediante el estudio de la toira.
El traerse al camino anula a veces una sentencia de muerte que ha sido emitida contra la persona. Ya dijimos que en otra ocasión, Buri Hashem, que cuando una persona tiene juicios, a veces ese juicio cae sobre cosas, o inclusive sobre el mismo cuerpo de la persona, en algo mínimo, como por ejemplo se tropezó, se cayó, se lastimó un dedito. Con eso fue suficiente para que todo el juicio cayera sobre esa situación o sobre ese sufrimiento que le causa esa situación. Y eso fue todo. Cuando las naciones emiten un decreto malo en contra de los judíos, deberá recitarse el Tejilín 62. Y aquellos que nos ayudan porque nos quieren y nos aman, cuando ven que nuestro pueblo está siendo perseguido, hay que recitar el Salmo, el Tejilín 62. Quedarse bajo el agua en la mikve hasta no poder retener más el aliento mitiga los juicios severos. Esto a los que vamos a una mikve. Hay veces en que el beber vino despierta los juicios severos, cuando hay mucho levantar el codo. La persona que carece de da'at, o sea, de comprensión, será finalmente exiliada. Posponer los juicios severos hace que sean anulados. Todo aquel que estudie Toira por la Toira misma traerá la paz a los agentes divinos, tanto del cielo como de la tierra. Aquel que recita un versículo de la Toira en un tiempo apropiado trae el bien al mundo. Hay ciertos momentos y lugares que están designados para que cosas buenas sucedan allí. Lo opuesto también es verdad, pues hay momentos y lugares designados para el mal. El Gaón de Vilna decía que él nunca pasaba por Alemania. Él, en su viaje, ¿no? Y lo mismo el Noach Elimelech, cuando llegó a la frontera, decía y percibía en el futuro, en este lugar pasarán cosas muy malas para nuestro pueblo. Él en su visión divina podía escuchar los lamentos de almas que serían muy sufridas y muy maltratadas en ese lugar. ¿Qué pasó años después? No hay necesidad de repetirlo, lo sabemos. Hay momentos en que los juicios severos pueden ser retrasados por el líder de la generación y otras veces por la gente de la generación. Y aquí lo importante de tener grandes sabios. Cuando hay grandes sabios en una nación y esa nación recibe juicios, la gente acude al gran sabio porque él sabe cómo rezar y cómo llegar al Shamay, al cielo, y hacer escuchar nuestras oraciones y hacer cambiar los juicios. O a veces una generación también es muy piadosa, que cuando una circunstancia viene, la gente acudimos al arrepentimiento y el cielo cambia el decreto frente a estos lugares. Al oír a un congénere judío hablar de su sufrimiento, es necesario ser inteligente como para que este sufrimiento no le caiga a la persona. Cuando la persona estudia Toira durante la noche, Akadosh Baruj Hu hace pasar un hilo de bondad sobre ella durante el día. Uno debe darse de acá para un pidión. Pidión es cuando una familia tiene un hijo primogénito y entonces la costumbre es que a los 30 días se redime, porque los primogénitos se daban al Cohen, pero la costumbre es redimirlo, entonces se da una sedacá para redimir al niño primogénito. Y quien puede participar de esta sedacá para ayudar a que eso hasta que esta meta se cumple, maravilloso. Mientras sea posible salvarte con dinero, no hagas uso del poder de la plegaria. Y aquí donde le decía en otra ocasión que la gente que tiene dinero debe saber que mucho beneficio se hace con el dinero. Hay un dicho que dice, no todas las cosas se pueden comprar con dinero, pero créame que la mayoría sí. Inclusive en lo espiritual, también se puede negociar con dinero. Pues eso tiene su mística y tiene su razón de ser. Cada vez que hay arriba una disputa sobre algún tema, la decisión final sobre la opinión del Sadik está vivo en este. La decisión final sigue, perdón, la opinión del Sadik está vivo en este mundo.
De ahí que para que nosotros comprendamos la importancia de que es un gran sadí en este mundo. ¿Por qué es tan importante tener un gran sabio, un gran sadí en este mundo? Pues muchas de las cosas que pasan en el mundo son por el hecho y el beneficio de tener gente sabia y sadí en este mundo. Si no hubiesen grandes sabios en este mundo, las naciones no prosperarían. No creamos que Estados Unidos prospera porque es Estados Unidos o porque la gente en Estados Unidos es más inteligente. No es así. Es solo por el hecho de que hay muchos sabios allá, de que muchos grandes sadik, de que mucha Torah se estudia allá. Y porque también el gobierno de los Estados Unidos también es muy asequible a mucho de lo que la Torah hay allá. Y así en todas las naciones. Todas las naciones grandes en este mundo, miremos el contenido de ellas. Hay grandes sabios, hay grandes judíos, hay mucho estudio de Torah y por eso esa, Torah, esa nación es muy bendecida. Miremos las naciones más pobres y miremos el judaísmo que hay ahí. Vamos a encontrar una correlación entre uno y el otro. Cuando la persona es juzgada arriba, es juzgada por su nombre. A veces sucede que los mensajeros celestiales los sustituyen por el nombre de otra persona. De modo que el decreto de muerte o de sufrimiento recae sobre otra persona. Esto pasa, es algo, esto es un secreto muy grande. La Gemara cuenta, inclusive cuando se decretó muerte sobre Miriam, una mujer llamada Miriam, y el ángel de la muerte se equivocó, el emisario del ángel de la muerte se equivocó y tomó el alma de otra Miriam. A veces suele pasar eso. Nosotros creemos que arriba no pasa nada. Dicen los sabios, arriba funciona como abajo. Aquí hay policías, arriba también. Acá hay ejército, allá también. Aquí hay jueces, allá también. Aquí hay tráfico, allá también. Todo funciona igual, realmente. Todo aquel que no tenga misericordia de su generación será castigado. Si hay alguien enfermo o sufriendo en tu hogar, debes ir a ver al sabio para que el sabio pueda pedir misericordia por esa persona y lo bendiga. Aquellos que oyen acusaciones en contra de los judíos deben hablar bien de ellos y ocuparse de encontrar sus puntos buenos. Se hace bastante imperativo hablar bien de nuestro pueblo de Israel y no hablar mal cuando precisamente hay muchas acusaciones. Y que tengamos errores. Es alguien que está siendo juzgado, no van a hablar más de él. ¿Sí? De repente, papá, un hijo cayó en desgracia frente a su padre. El otro hermano le dice, ah, sí, papá, y la otra vez hizo esto, esto y esto. Es que él no sé qué, más lo hunde. Kadosh Baruj Hu retira su ira cuando ve su honor celosamente defendido, el honor de Hakadosh Baruj Hu. Por eso hay que defender el honor de la Torah, el honor de los sabios, el honor de Hakadosh Baruj Hu, que es en sí su honor. El mejor momento para un pidión o para la plegaria es durante el día. No todos los son suficientemente dignos como para llevar a cabo un pidión. La persona que quiera mitigar los juicios severos no deberá beber vino durante todo el día. Mediante la humildad apaciguamos a Kadosh Baruj Hu. En tiempo de juicio severo la persona debe orar con fervor. Construir una casa de piedras es mortalmente peligroso. La sedaká mitiga los juicios severos. Sumergirse en una mikve mitiga los juicios severos. Una vez que el decreto final ha sido emitido, es necesario velar las plegarias en la forma de cuentos. Al abrir un rollo de la toira, se mitigan los juicios severos, que vuelven a su lugar de origen. El silencio mitiga los juicios severos. Ayunar y vestirse de arpillera son una ségula, o sea, una virtud, para anular un decreto. Para mitigar los juicios severos, recita las secciones de la Torá sobre los 11 cortinas de pelo de cabra. Está en Shemot 26, 7, 14, 36, Éxodo, ¿no? 36, 14, 19. La ofrenda de incienso, Éxodo 30, 34, 38. Las 11 bendiciones con las cuales Moshe Rabaini bendijo al pueblo de Israel que está en Devarim, Deuteronomio 33, del 6 al 25.
y la visión de la carroza de Ezequiel en Yehezkel 1. También recita la sección de la Torá sobre los votos en Números Bamidbar 30 y las Mishnayot del Tratado de Shavuot. La humildad anula los juicios severos. Recitar el cantar de los cantares, Shir Hashirim, mitiga los juicios severos. La persona que puede estudiar Toira, pero no lo hace, experimentará sufrimientos. Estudiar el tratado de Ohaloton es una ségula para mitigar los juicios severos. Son tratados de la Gemara, del Talmud. La persona que cría perros despierta juicios severos. Hay veces en que Dios traerá el sufrimiento sobre una persona malvada para que se vuelva hacia el Sadik, pidiéndole que ore por ella. Los juicios severos pueden ser mitigados echando suertes, como era el caso de Azazel, Baikra 16. Esta enseñanza última, Rabbi Natan, que era su discípulo más cercano a Rabbi Nachman, la escuchó de los santos labios del Rebbe, donde él explicaba acerca de este punto. Seguimos. A veces el sadik de la generación se enojará contigo para mitigar los juicios severos. Este es el mismo principio cuando un padre se enoja por fuera, no por dentro, por fuera con su hijo. Pues él ya se enojó, la ley celestial no necesita enojarse con ese muchacho. Cuando el padre castiga al hijo, el cielo ya no tiene que castigarlo, ni la ley humana tiene que castigarlo, pues ya su padre lo disciplinó. Pero cuando un padre no disciplina a sus hijos, entonces el cielo provoca que la ley humana castigue al muchacho por sus pecados. Cuando un nuevo rey o un nuevo ministro llegan al poder entre las naciones, se despiertan los juicios severos. Si la persona se niega a arrepentirse, traerá un daño irreversible sobre ella. No es bueno que dos personas con el mismo nombre vivan en el mismo apartamento. Tampoco es bueno que alguien escuche a los que tienen sus hijas, No escojan un yerno con el mismo nombre del papá. Eso no es bueno. La depresión despierta los juicios severos. Aceptar el ser avergonzado mitiga los juicios severos. La persona debe hacer que los demás sepan de su sufrimiento. Cuando se ha dado permiso para que actúen los poderes de destrucción, no hay distinción entre los rectos y los malvados, lo hablamos hace 8 días. En verdad, el sadik es el primero en sufrir. Un cambio de lugar erradica un decreto de juicio. El ser misericordioso mitiga los juicios severos. Hay veces en que la persona fallece de temor por alguna otra cosa súbita. Debes creer que su tiempo había llegado, aunque sea también por este accidente. La humildad permite que la persona anule un decreto de juicio. Atender a la necesidad de los sadikim mitiga los juicios severos. En recompensa por haber visitado a los enfermos, la persona fallece sin sufrir. Una vez que los juicios han sido emitidos arriba en contra de la persona, incluso antes de que sean efectivizados, pueden ser detectados a través de las moscas en la casa. Las moscas en la casa implican peleas. Cuando hay moscas en la casa, en el comedor, está anunciando peleas y que hay poco estudio de Torah en esa casa. Besat Hashem, como dijimos al principio, son muchos la sabiduría que se encuentra y se podría una clase dar de cada uno de los aforismos que estamos explicando, que son muy profundos, basados en la Kabbalah, en el misticismo, basados en el sol de la Torah, que Moreno Berrabeino era profundo en estos conocimientos. Sin más, que Hashem nos cuide, que estemos contentos, que escuchen buenas noticias, que sea una semana de mucha bendición. Deje el comentario, dale like al video, compártelo. Y bueno,
haz preguntas, y los que están en vivo en la clase vamos a hacer también. Si tienen preguntas, Besat Hashem, y si quieres unirte a alguno de los grupos para estar en vivo en la clase, con mucho gusto. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Chao, chao.